Muy buenos días a todos a este vuestro canal, Arturo en Costa Rica. Siempre cuento aquí pues mis vivencias, que es lo que me ha pasado en estos 20 años de vivir en Costa Rica, ventajas, desventajas y tal. Hablo más de ventajas que desventajas porque hay más ventajas que desventajas, pero creo que también es interesante contar, bueno, pues situaciones negativas. Vamos allá. Se me han ocurrido dos, entonces voy a grabar dos vídeos seguidos. Y a ver si me acuerdo de alguna más, porque es que tampoco hay muchas. Esta tiene que ver con el clima y realmente fue complicada. Cuando yo llegué a Costa Rica, estuve como un año y algo, nada más que pescando y conociendo la naturaleza. Me compré un 4x4, conocí a un tico y pescando en el muelle de Punta Arenas, luego ya pedimos permiso, nos dejaban pescar por la noche y empezamos a conocer el país, nos íbamos a los manglares con cocodrilos, tal. Hicimos algunas locuras, la verdad. Pero a mí siempre me llamaba la atención el que este hombre mi padre y yo siempre cuando íbamos con él decíamos que era el cocodrilo dandí de Costa Rica, o sea, era un tipo que no le tenía miedo a nada y que conocía todo, era de aquí de la zona. Es de aquí de la zona, aunque hace tiempo que no le veo. Pues yo recuerdo que siempre cuando empezaba a llover en los tiempos complicados de lluvia aquí, que llueve durante 6 meses aproximadamente, 5 meses, pero sobre todo hay 2 meses, una cosa así, fuertes, y además hay momentos en los que te anuncia el mismo gobierno, el país, cuidado porque viene un frente frío y tal. Y yo la verdad es que venía de España y me creía que el mundo era jauja y me daba todo igual y salía. Y yo siempre decía, qué miedoso es, con todo, es valiente, pero esto le asusta, porque él en cuanto que se daban esos anuncios y tal, si a lo mejor habíamos quedado en casa o algo, me decía, no, 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 Arturo, no voy, no voy a salir, tal. Y yo decía, pero bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Por qué tiene miedo? De hecho, yo pensaba que era porque quería que se le iba a romper el carro o algo. Bueno, tardé años en entender en mis carnes por qué. Hace, ¿qué puede ser? Mm, Pues lo hice con el carro que tengo ahora, que tiene 7 años, pues hará 6 años aproximadamente. Yo volvía de San José hacia Miramar. Yo vivo en la costa del Pacífico, en Punta Arenas, y San José está en el centro. Entonces hay como un par de horas de distancia y ahí ya prácticamente son dos carreteras las que hay. Una es de peaje y otra no es de peaje, que es la que se llama Cambronero. Bueno, pues yo ocasionalmente voy por Cambronero, sobre todo a la vuelta porque es cuesta abajo y te ahorran los peajes. Y a veces ya no es solo por peaje, sino porque a veces en determinadas horas es mejor Cambronero de vuelta. Pero Cambronero es la ladera en algunas zonas de la mitad para acá, para donde yo vivo, es un corte en la montaña. Sobre todo en unos cuantos kilómetros es un corte completo en la montaña. De hecho, se cae todos los años. Este año pasado se ha caído otra vez y han tenido que poner un puente hasta ver qué obra hacen, porque yo ya no sé ni qué van a hacer allí. Bueno, pues la situación fue la siguiente. Yo venía por Cambronero como tantas veces. Ya me había llovido, ya había visto en algún caso que de la montaña pues empiezan a caer pequeños, entonces había visto, luego ya vi más, claro, pequeñas hileras. Digo Cambronero porque yo empecé a usarla en aquella época, yo antes iba siempre por la 27. Y había visto en algún caso pues pequeños hilillos de agua o no tan hilillos, algunas caídas de piedras, hay derrumbes y tal. Pero ya digo, yo supongo que por aquella época yo no la usaba mucho, el caso es que yo no la conocía bien. Ese día, por algún motivo, aquello se convirtió en el fin del mundo en cuestión de segundos. Además es que tengo grabado cómo yo iba tan tranquilo, oyendo música, siempre llevo, pues no música, generalmente llevo debates de temas políticos y tal, y yo iba ahí en mi mundo y tal. Cuando llegas a un pueblo que se llama San Ramón, normalmente el clima baja mucho, es normal que haya niebla y tal. Bueno, la temperatura baja mucho. Vale, yo vi que la cosa se empezaba ahí a poner un poco fea, pero es normal. Hay veces que hay una niebla enorme por allí, repito, que baja la temperatura y tal. Pero yo ya me empezó a parecer como que la cosa era más de lo normal.
Pero bueno, estas cosas nunca ocurren así inmediatas, sino que van paso a paso. Entonces, se empezó a ir complicando, empezó a llover más. Mi carro tiene, como la mayoría de los carros o de los coches, dos posturas para limpiar el agua. En la primera no hacía absolutamente nada y en la segunda mínimamente te permitía ver un poquito, porque el golpe del agua contra el vidrio parecía que lo iba a romper. No se veía nada. Los hilillos de agua que caían en este caso es el borde izquierdo, a la izquierda tienes la montaña, a la derecha tienes el terraplén, la caída. No eran hilillos, o sea, eran cataratas, pero cataratas, que caen, yo no sé, desde cuántos metros, no sé, serán 40 metros o 60 metros o qué sé yo. Claro, esas cataratas arrastran piedras, arrastran barro y arrastran de todo, que normalmente en las carreteras de aquí pues se les da una zona, digamos, libre para que el agua corra bastante grande, entonces normalmente ahí es donde cae la piedra, pero siempre se va a escapar alguna hacia la carretera. Entonces ya la carretera se empieza a llenar, en el mejor de los casos, de barro. En el peor de los casos, pues ese barro ya arrastra piedras. Las carreteras de Costa Rica, desde luego Cambronero no tiene arcén. Vamos, tiene arcén, tiene la raya blanca y al lado hay 10 centímetros, pero no es un arcén que tú te puedas salir y tengas la seguridad de que tu carro cabe en el asfalto. No, o sea, sí hay muchos sitios donde tú te puedes salir, pero es camino. Y en estos casos, cuando ocurre esto, tú ya, si tú te quieres salir de la carretera, ya no puedes. Porque no hay arcén en la carretera que te permita una seguridad de yo me voy a quedar aquí y los carros pueden seguir circulando y tal, es decir, no entorpezco, nadie me va a golpear por detrás, podría salirte algún camino, pero es que ya no ves, porque como está cayendo tanta agua entre la que se llena de la propia agua, más la que está cayendo de la carretera que desborda, de las montañas, que desborda ese bordecito que tiene un nombre que no me acuerdo, el caño, pues aquello ya se empieza a convertir en un pequeño río por la carretera, de izquierda a derecha. Ya no es una carretera normal inundada, sino que una pequeña lámina de agua empieza a correr por la carretera. Todo esto va ocurriendo sin que tú te des cuenta. Empieza a llover más, ves menos, empieza a caerte más agua por las montañas, empieza a caer más barro y de repente te encuentras metido en una película, en una pesadilla. Y ya, además, yo recuerdo en mi mente que decía, pero si esto ha sido en segundos, o sea, si yo hace un momento iba oyendo algo de política y analizando cosas y tal, y de repente estoy aquí metido en una pesadilla de lluvia, de no ver, ya empieza el aire, empieza a darte bandazos el carro. Yo no tengo tampoco un carro espectacular, tengo lo que se llama aquí una Chang'an Star 3, que es como aquí sería una especie de minibús, pero chiquitita, chiquitita, o sea, es de 7 plazas, muy pequeña, es una china, que es como para repartir, digamos, una cosa así para que se entienda. Es pequeña, eh, y no es muy inestable. Para lo pequeña que es y para las ruedas pequeñas que tiene, no es muy inestable en carretera, pero no pesa nada. Entonces, no es un 4x4 que te permita un agarre bueno a la carretera o que te permita tal. Pero repito, es más estable de lo que la gente se piensa. Pero claro, es más estable de lo que la gente se piensa en un asfalto seco, en unas carreteras normales, con un peralte bueno, etcétera. Aquí no. Bueno, pues en un momento dado yo llegué a la zona donde normalmente se derrumba. Yo no sé si era antes o no era después, porque es que no se veía nada. El caso es que llegué a un punto donde ya era un río. O sea, estaba pasando un río desde la montaña de la izquierda hasta la derecha. Ya no era un poquito, ya no era una lámina, no, era un río. Estaba cruzando un río y ese río debía de tener, ¿qué podía tener? 60 metros por lo menos de largo. Es decir, había un trozo de carretera donde estaba cruzando un río de izquierda a derecha completo durante aproximadamente 60 metros. Había un carro parado a la derecha, pero en una situación que a mí me pareció un poco precaria. En este momento uno toma decisiones como puede. Entonces, yo recuerdo que me pasó que pensé que ese carro que estaba ahí
si la cosa se ponía feo, se lo iba a llevar el río. Es verdad que yo me podía haber quedado detrás de él, porque al estar él ahí ya me dio a entender que ahí había un terreno donde yo podía salir y quedarme. Y además debía de verse porque yo en mi mundo dije, ahí yo me puedo poner ahí si quiero. Pero por lo que sea, yo pensé que la cosa se podía poner peor. Creo recordar que incluso empecé a pensar, si este está aquí y yo ya me meto detrás y se me pone otro detrás, ya no voy a poder salir y ya no voy a poder dar la vuelta en caso de que pudiera dar la vuelta. Tonterías que piensa uno. Total, que yo vi el río pasando y, como se dice aquí, me mandé. Y me metí. Y además me debí de meter, supongo, o por el medio o por la izquierda, porque no había carros viniendo, y aunque viniera me daría igual con ese río que estaba cayendo, y además eso era una recta. Entonces estoy seguro de que, lógicamente, si soy inteligente, hasta cierto punto para eso lo soy, debí de echarme a la izquierda, es decir, el agua caía por la izquierda, yo iba por donde empezaba a caer el agua, pero me quedaba todo el lado de la carretera hasta un barranco completo, que en algunos casos tiene quitamientos, pero que ahí no lo sabía. Ahí no había nada en aquel momento. Y si lo había era un poquito más abajo, o sea, porque luego pusieron unos trocitos así de cemento que el carro se hubiera pasado. Bueno, yo empecé a caminar por la izquierda, no sé exacto si el término es aquaplaning o no es aquaplaning. Aquaplaning técnicamente en España lo llamamos cuando entras en un charco y las ruedas pierden adherencia, pero suele ser por la velocidad del coche. En este caso, no es que yo llevara muchísima velocidad, pero desde luego el carro se empezó a desplazar. Sí, es decir, yo iba caminando, supongo que en primera o en segunda, no lo sé, con el carro, y el carro se empezó a desplazar hacia la derecha, pero no un poquito, o sea, el carro que iba claramente yéndose para la derecha, yéndose al barranco. Claro, tú empiezas a conducir un poco de lado, pero tampoco mucho, porque si no se te tuerce del todo y entonces ya sí que no hay solución. Entonces, no es que yo hiciera nada, no es que yo fuera más listo que nadie, es que simplemente por física de casualidad, pues la fuerza de arrastre que me llevaba hacia abajo, eh, contando la distancia que me quedaba para salir, no fue suficiente. Entonces me dio tiempo, supongo, a hacer una especie como de triángulo en el cual porque perdía adherencia, pero iba ganando adherencia a la vez. Estabas en eso, o sea, el carro se iba yendo, pero seguía continuando. Era una cosa muy extraña. Y conseguí salir. Aquí estoy, porque si no, no lo hubiera contado. O sea, ahí hay un barranco que desapareces y yo creo que no sacan ni el carro de ahí, lo dejan ahí de para siempre. Y conseguí salir. Y claro, o sea, yo creo que queda bastante claro lo que se siente. Mi hijo, pues si era hace 7 años, tenía 11, mi esposa al lado, y yo creo que queda bastante claro lo que se siente pensando que has podido terminar ahí con tu familia en segundos. Y de hecho, si hubiera caído un poco más de agua o si hubiera estado un poco más lejos el punto de adelante, ya está. O sea, se hubiera ido. No estoy exagerando porque aquí no hay nada de parecer estupendo ni nada al contrario, pero es lo que hay. Entonces, ¿esto puede ocurrir? Sí, sí. En Costa Rica las épocas de lluvias son muy complicadas y hay que tenerle muchísimo respeto a todo, a las medidas que dice el gobierno. Hay veces que se paraliza incluso la zona, se suspenden los colegios y tal, y hay que tener muchísimo cuidado con ellos. En temporada de lluvias hay siempre, todos los años, inundaciones en zonas donde muere gente, las casas se les quedan tapadas, etcétera. Esto lo vemos todos en cualquier país, en Costa Rica evidentemente porque vivimos aquí, pero en cualquier otro país todo el mundo lo ha visto. Bien, entonces, ojo con eso, porque, bueno, pues yo ese día lo aprendí y la ventaja de estas cosas es que cuando las aprendes ya luego no se te olvidan. Desde entonces nosotros vamos por Cambronero ocasionalmente, pero cuando vamos en el momento en que va a haber algo de lluvia, siempre es mi mujer, oye, nene, que no, que han dicho que va a haber lluvia y tal, listo, no, punto. De hecho, yo ya casi no voy por Cambronero. La última vez que he ido era por ver el nuevo puente que han puesto un puente, porque se cayó la montaña completa así, desapareció. Entonces, no sé cómo lo han hecho, han puesto unas bases y han puesto un puente que está en el medio del vacío.
y que por un lado no da miedo, no se ve, pero por el otro lo ves y dices: "Ay, madre, ¿dónde está esto?". Y no sé cuánto durará. Han puesto un semáforo para que pueda pasar el no es un puente Bailey, pero vaya, es un puente de construcción preconstruido, digamos. Y yo ya no sé cómo van a hacer, porque ya para arreglarlo de cómo está ahora van a tener que hacer una obra gigantesca solo para ese trozo, o igual dejan el puente, pero he oído que no van a dejar el puente. Entonces fui el otro día para ir por allá para verlo. Y bueno, está curioso, es como un paso de aventuras. Bueno, pues muchas gracias, como siempre. Nos vemos, nos oímos en un próximo vídeo.